Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a ver conceptos claves al momento de usarse en la parte de estequiometría y soluciones. Vamos a ver el concepto de mol, que está íntimamente ligado al número Avogadro, y lo que es masa molar, ¿sí? El objetivo es que aprendamos a poder hacer cálculos de gramos a moles, de gramos a átomos, de gramos a moléculas, o viceversa. Y también a dimensionar como tal que es una mol. Vamos a ver que la mol se utiliza para cosas pequeñas y no para cosas grandes. Entonces, bienvenidos a todos y espero que el video les guste. El contenido que vamos a ver el día de hoy en este video son tres temas básicos. Inicialmente vamos a empezar con el concepto de masa atómica, ¿sí? Entendiéndose que el átomo es muy pequeño y vamos a ver cómo es eso de la masa atómica, cómo así que yo puedo pesar un átomo. Vamos a pasarnos al concepto de mol y ya en el concepto de mol vamos a dimensionar efectivamente cuál es el truco, ¿sí? En el concepto de mol hay dos cosas muy ligadas, que es el número de Avogadro. Vamos a ver también un poquitico de historia de eso, y la masa molar, que es extremadamente útil en la parte de estequiometría, soluciones y muchas cosas de la química en general. Por último, vamos a unir todas estas cosas para hacer diferentes cálculos, ¿sí? Que son cálculos donde vamos a pasar de gramos a moles, de moles a gramos, o vamos a pasar de gramos a cantidad de moléculas o a cantidad de átomos, y pues ese es básicamente el objetivo del día de hoy. Entonces, pasemos sin más preámbulo a concepto de masa atómica. Cuando queremos pesarnos o pesar cualquier objeto, normalmente vamos a una balanza y la balanza nos da un valor, ¿sí? Si queremos saber si algo pesa más o pesa menos que otra cosa, podríamos usar la balanza, que aunque está un poco antigua, aún se conservan algunas, como la que está ahí a mano derecha. Pero, ¿qué pasa en el caso de un átomo? ¿Sí? Un átomo es una materia que es extremadamente pequeña, y hagamos una analogía. Digamos que de alguna forma mágica crezco un átomo de tal forma de que el átomo alcanza el tamaño de una uva. Pues una uva es algo que más o menos todos conocemos. Entonces, si hago eso, ¿sí? La analogía con el ser humano es, si logré crecer el átomo hasta una uva y hago lo mismo con un ser humano, el tamaño del ser humano en este momento se convertiría exactamente igual al planeta Tierra. Para que tenga una analogía de lo que es un átomo versus el mundo macroscópico que nosotros conocemos. Es algo extremadamente pequeño, ¿sí? Pero aquí viene la pregunta. Si ustedes ven cualquier tabla periódica, por más barata que sea, ustedes van a ver que aparece masa atómica y le da un valor, ¿sí? Entonces, ¿cómo se obtuvieron esas masas atómicas? Sí, efectivamente estoy diciendo que nosotros no podemos agarrar un átomo y meterle una balanza y obtener el peso. ¿Cuál sería entonces la solución para esto? La solución es más sencilla de lo que estaban pensando. ¿Qué pasa? Como no puedo medir la masa de un átomo, porque como ya dijimos, un átomo es algo muy pequeño que no puedo medir, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces los científicos decidieron usar algo como un patrón, una regla, un estándar, ¿sí? Para medir el peso de los demás átomos. Para eso usaron el carbono 12. Carbono 12, ese 12 significa que es el isótopo más abundante en los carbonos. El término isótopo lo explicaré en un video posterior, pero en este caso no es tan relevante. El punto es, se usa el carbono 12 y al carbono 12 se le atribuye de forma arbitraria una masa, ¿sí? Entonces al carbono 12 se dice que un átomo de carbono 12 va a pesar 12 UMAS. Y la UMA es una unidad de masa atómica, no puedo usar gramos ni kilogramos porque estoy hablando de algo muy pequeño. Entonces ya tenemos que de forma arbitraria se dijo que un átomo de carbono 12 va a pesar 12 UMAS, ¿sí? Ahora, si ya tengo que el átomo de carbono pesa 12 UMAS porque así lo decidí de forma arbitraria, entonces puedo empezar a obtener las masas de los otros átomos. Por ejemplo,
El átomo de hidrógeno es el átomo más ligero, más liviano de toda la tabla periódica, ¿sí? Entiendo que la tabla periódica es elementos, pero pues el átomo es lo que compone los elementos. Entonces, podemos verlo de dos formas. Imagínense que el átomo de carbono, ¿sí?, es una pelota de baloncesto. Y el átomo de hidrógeno es más ligero y es una pelota de tenis. Aproximadamente el hidrógeno, que es la pelotica de tenis, pesa una doceava parte de lo que pesa la pelota de baloncesto, que es el carbono 12, ¿sí? Entonces, basado en eso, el peso del hidrógeno sería como 1, ¿no? Porque si el otro pesa 12, pues este pesa 12 veces menos, el peso sería más o menos 1. Para ser un poco más exactos, hay experimentos que me dicen que la masa del hidrógeno tiene apenas un 8.4% de la masa del átomo de carbono. Por lo tanto, haciendo un poco más de matemática y siendo un poco más formal, yo podría usar ese 8.4% y entonces ese 8.4%, ¿sí?, se me convertiría en 0,084 cuando yo lo dividía entre 100, y al multiplicarlo por 12 UMAS, que es el peso de un átomo de carbono, eso me va a dar 1.008 UMAS, que es la masa del átomo de hidrógeno. Al igual que acabo de mostrar este ejemplo, se puede hacer con todos los otros átomos, ¿sí? Por ejemplo, el oxígeno es más pesado que el carbono, entonces va a dar un valor mayor que 12, y así sucesivamente. Ahora falta solamente una cosita, y es que los masas moleculares que aparecen en la tabla periódica, por ejemplo, para el carbono, no es exactamente 12, ¿sí? Entonces, ¿por qué no es exactamente 12? Porque falta otra cosa. Lo que falta entonces para obtener el valor exacto que aparece en la tabla periódica es tener en cuenta las abundancias, ¿sí? El isótopo, que después digamos se puede hacer una discusión un poco más detallada de esto en un próximo video, pero un isótopo básicamente son átomos de un mismo elemento, pero que difieren en la cantidad de neutrones. De esta forma, por ejemplo, el carbono tiene dos principales, que es el carbono 12 y el carbono 13. Como ustedes ven, el número 12 y el número 13 están en la parte de arribita. Uno tiene 6 neutrones, el otro tiene 7 neutrones. Ellos tienen unas abundancias, ¿sí? Entonces el carbono 12 es el más abundante, con una abundancia del 98.89%. Y el carbono 13 tiene una abundancia apenas de 1.108%. ¿Listo? Ahora, la masa. La masa como tal es la suma pues de lo que es protones más neutrones. Electrones no, porque los electrones pesan muy poco, entonces lo que se hace es que se descarta. Entonces si yo tengo que 6 protones y 6 neutrones, la masa, en este caso isotópica, no estoy hablando de masa atómica, sino la masa isotópica, serían 12 UMAS, unidades de masa atómica. Mientras que en el otro caso serían aproximadamente 13 UMAS. ¿Listo? Entonces ya tengo eso. ¿Cómo tengo yo la masa que aparece en la tabla periódica? Lo que hago es sacar un promedio porcentual. ¿Qué quiere decir eso? Tomo el valor de la abundancia del isótopo 12, en este caso 98.892, y la multiplico por la masa isotópica, que es 12. A ese valor se lo voy a sumar a la abundancia del carbono 13 multiplicado por la abundancia isotópica del carbono 13. Y todo lo voy a dividir entre 100. Cuando yo hago eso, obtengo que la masa, en este caso ya atómica, no isotópica, sino atómica, del carbono es de 12.01 UMAS. Y ese 12.01 UMAS, ustedes lo pueden corroborar, es el valor que va a aparecer como tal en las tablas periódicas. Pasemos ahora a hablar de la cantidad de sustancia, ¿sí? Entonces, inicialmente decir que a nivel mundial funciona algo que es el Sistema Internacional de Medición. Y este Sistema Internacional de Medición tiene 7 unidades básicas, ¿sí?
que son metro, kilogramo, segundo, ampere, Kelvin, candela y mol. Entonces, lo que nos dice el Sistema Internacional de Medición, que se definió en el 71 en París, Francia, es que si vamos a hablar de masa, tengamos que referirnos en kilogramos. Si vamos a hablar de longitud en metros, tiempo en segundos y así sucesivamente, ¿sí? Y cuando lleguemos a cantidad de sustancias, vamos a definirla con la unidad mol. Ahora, ¿qué es eso de cantidad de sustancias? Es algo que mucha gente ya está habituado. Por ejemplo, muchos de nosotros estamos habituados a la palabra docena, ¿sí? Entonces, una docena, bueno, no diré todos, pero la mayoría entendemos que una docena se refiere a 12 unidades de lo que sea. ¿Sí? Si yo digo una docena de zapatos, pues son 2 unidades de zapatos. Si digo una docena de carros, pues son 12 carros. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es medir una cantidad de sustancia, ¿sí? Estamos midiendo cantidad de sustancias en paqueticos de 12. Ok, pues justamente eso es lo que hace el mol, ¿sí? El mol mide la cantidad de una sustancia. Pero surge la pregunta, ¿no? O sea, si ya teníamos docena y centena, ¿para qué inventar el mol? Por algo muy particular, y es que mientras docena y centena se utilizarán para cosas macroscópicas, el mol se usa para medir escalas atómicas y moleculares. O sea que siempre que nos referimos a mol estamos refiriéndonos a cantidades extremadamente pequeñas, y ahí la diferencia. Como vemos, el mol se utiliza para medir cantidades muy pequeñas. La definición como tal del mol es la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales, pueden ser átomos, moléculas u otras partículas, como átomos hay exactamente en 12 gramos del isótopo carbono 12. En esta parte cabe recordar que el carbono 12 se usó como estándar para las masas atómicas. Entonces, al igual que el carbono 12 se usó como estándar para las masas atómicas y un átomo de carbono 12 pesaba 12 UMAS, en este caso también se usó como estándar y por lo tanto la masa de un mol de carbono 12 va a pesar exactamente 12 gramos, ¿sí? Ahora, el mol es muy útil en la química, pues nos permite relacionar cantidades de sustancias con masas que uno puede medir fácilmente en el laboratorio. Por ejemplo, si uno tiene una cantidad, digamos 24 gramos, uno podría saber en esos 24 gramos cuántos átomos hay, ¿sí? Uno podría saber cuántas moles hay. Entonces, digamos, la cantidad de mol es muy útil cuando uno está trabajando en el laboratorio. Como vemos, el mol se utiliza para medir cantidades muy pequeñas. La definición como tal del mol es la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales, pueden ser átomos, moléculas u otras partículas, como átomos hay exactamente en 12 gramos del isótopo carbono 12. En esta parte cabe recordar que el carbono 12 se usó como estándar para las masas atómicas. Entonces, al igual que el carbono 12 se usó como estándar para las masas atómicas y un átomo de carbono 12 pesaba 12 UMAS, en este caso también se usó como estándar y por lo tanto la masa de un mol de carbono 12 va a pesar exactamente 12 gramos, ¿sí? Ahora, el mol es muy útil en la química, pues nos permite relacionar cantidades de sustancias con masas que uno puede medir fácilmente en el laboratorio. Por ejemplo, si uno tiene una cantidad, digamos 24 gramos, uno podría saber en esos 24 gramos cuántos átomos hay, ¿sí? Uno podría saber cuántas moles hay. Entonces, digamos, la cantidad de mol es muy útil cuando uno está trabajando en el laboratorio. Para tener una idea de pronto más clara del tamaño del número de Avogadro, aquí pues presento una imagen un poco curiosa, pero real, ¿sí? Lo que ustedes ven ahí a la izquierda es un mol de manzanas, o sea, 6,02 por 10 a la 23 manzanas, ¿sí? Y si nosotros hablásemos de un mol de manzanas cubriría absolutamente toda la Tierra. Nosotros tenemos un mol de manzanas, podríamos cubrir
toda la superficie de la Tierra, incluyendo también los mares, ¿sí? Y serían tantas manzanas que cuando cubran toda la superficie de la Tierra hay que empezar para arriba a apilarlas, apilarlas, apilarlas. Y son extremadamente tantas que sobresalen hasta 620 kilómetros de lo que es la superficie terrestre hacia el espacio. Recuerden que el espacio está más o menos de los 40 kilómetros para arriba, ¿sí? Entonces imagínense la dimensión, ¿sí? O sea, eso serían 606,02 por regla de 23 manzanas, o sea, una mol de manzanas. Ahora veamos el lado derecho. Lo que ustedes ven en ese virreloj es una mol de carbono, ¿sí? Un virreloj es del grande más pequeño que una mano. Y ahí también hay una mol. Y esto lo que ejemplifica es el por qué la mol se usa para cantidades pequeñas, ¿sí? La mol está relacionada con el número Avogadro. El número Avogadro es un número extremadamente gigante y se usa para cantidades pequeñitas porque, como vemos en el mol de manzanas, para cantidades grandes es literalmente absurdo. Llegamos al concepto de masa molar. Anteriormente vimos el concepto de masa atómica y ahora la masa molar la vamos a nombrar con la letra M mayúscula y se define como la masa en gramos o kilogramos de un mol de unidades, que pueden ser átomos o moléculas de una sustancia, ¿sí? Noten que a diferencia de la masa atómica ya no vamos a utilizar unidades de masa atómica como la UMA, sino que vamos a usar gramos y moles. Ok, aquí hay algo interesante y es que la masa molar en gramos es numéricamente igual a la masa atómica expresada en UMAS. Ejemplo, la masa atómica del sodio, ¿sí? Masa atómica del sodio, o sea, la masa que pesa un átomo, el peso de un solo átomo, es de 22.99 UMAS. Pero como ya dije antes, en el laboratorio nunca se trabaja con un átomo, siempre se trabaja con cantidades a nivel macro, ¿sí? Entonces, como en una mol de sodio hay 6,02 por 10 a la 23 átomos, y como estamos diciendo que la masa molar en gramos es numéricamente igual a la masa atómica expresada en UMAS, entonces la masa molar del sodio sería igual a 22,99 gramos sobre mol, ¿sí? Numéricamente igual, solamente que en vez de UMAS vamos a poner mol. En este punto vamos a empezar a aplicar los conceptos aprendidos y vamos a hacer algunos cálculos, principalmente de gramos a moles y de moles a gramos, ¿sí? Entonces, para esto tenemos un primer ejemplo donde tenemos 7 gramos de cobre y la pregunta es ¿cuántas moles y átomos de cobre hay en esos 7 gramos? Entonces, para calcular las moles, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es la masa molar del cobre, ¿sí? Esta masa molar se encuentra en la tabla periódica, pero en la tabla periódica van a encontrar el valor de 6.63.54. Ahí va a estar expresado en UMAS, pero ya sabemos que ese es el peso de un átomo. Como estamos hablando de molar, pues entonces son 63.54 gramos sobre mol. ¿Listo? Entonces nuestro punto de partida siempre va a ser lo que nos está dando el ejercicio. Si el ejercicio nos dice 7 gramos, 20 gramos, 50 gramos, ahí es el punto de partida. En este caso nos dice 7 gramos, entonces ponemos 7 gramos. Y después vamos a poner el factor de conversión, ¿sí? 63.54 gramos hay en una mol. Eso es un factor de conversión. Y ese factor de conversión nosotros podemos poner la mol arriba o abajo, los gramos arriba o abajo, dependiendo de qué nos conviene. ¿Cómo saber qué nos conviene? Si yo tengo 7 gramos de cobre, la unidad gramos está en la parte de arriba. Por lo tanto, para poder cancelar yo tengo que tener gramos abajo. Así que el factor de conversión lo voy a usar poniendo 63.54 gramos de cobre abajo. De esa forma cancelo gramos de cobre con gramos de cobre. Y un mol de cobre lo voy a poner arriba. Hago la multiplicación y el resultado son 0.110 moles de cobre. Ahora, vamos a calcular la cantidad de átomos que hay en esos 7 gramos. Entonces, para calcular la cantidad de átomos, yo fácilmente pude haber partido de ese valor de 0.110. Sin embargo, decidí hacerlo desde cero para mayor entendimiento de todo el mundo. Entonces, empezamos desde el valor que nos dan. Si nos dicen 7 gramos de cobre, ese es nuestro punto de partida. Listo. Lo multiplicamos por
ponemos el factor de conversión. El factor de conversión es que 63.54 gramos equivalen a 1 mol. Como tengo gramos en la parte de arriba, necesito cancelar gramos, entonces 63.54 gramos van abajo y arriba va 1 mol. A ese punto cancelo gramos de cobre con gramos de cobre y sobrevive la unidad mol. Sin embargo, me piden es átomos. Entonces, otro factor de conversión es que 1 mol es igual a 6,02 por 10 a la 23 átomos de cobre, como ya hemos visto bastantes veces, ¿sí? Entonces, cuando tengo un igual, eso literalmente se vuelve un factor de conversión y yo puedo usar indistintamente mol arriba, mol abajo o átomos arriba, átomos abajo, dependiendo de cómo me conviene. Como en este caso mol está en la parte de arriba, pues yo voy a usar mol en la parte de abajo para cancelar. Entonces pongo un mol de cobre abajo y arriba 6,02 por 10 a la 23 átomos de cobre. Cancelo mol de cobre con mol de cobre, hago la respectiva multiplicación y el resultado es que en 7 gramos de cobre hay 6.63 por 10 a la 22 átomos de cobre. En el segundo ejemplo nos preguntan cuántos gramos de aluminio hay en 20 moles de aluminio, ¿sí? Y nos dicen que la masa molar es de 26.98. Entonces lo primero es que esa masa molar la podemos convertir en un factor de conversión, donde 26.98 gramos de aluminio equivalen a 1 mol de aluminio. ¿Listo? Ahora partimos, igual que en el otro caso, de lo que nos da el ejercicio. El ejercicio nos dice 20 moles de aluminio. Multiplicamos por, entonces como tenemos ese factor de conversión y mol está arriba, entonces vamos a poner mol abajo, ¿sí? Esa masa molar se me convierte en un factor de conversión y me conviene poner mol abajo, entonces abajo voy a poner 1 mol de aluminio y arriba voy a poner 26.98 gramos de aluminio, ¿sí? Lo que estoy haciendo es poniendo la masa molar como factor de conversión. Al hacer eso yo puedo cancelar moles y al cancelar moles la multiplicación me da el resultado de 539.61 gramos de aluminio. Esos serían los gramos que hay en las 20 moles. Llegamos al concepto de masa molecular. La masa molecular es la suma de las masas atómicas expresadas en una molécula. Recuerden que una molécula es la unión de dos o más átomos diferentes, ¿sí? Hasta el momento habíamos hablado solamente de masas atómicas, ahora vamos a hablar de masas moleculares y el proceso de encontrar la masa molecular es relativamente sencillo. Aquí pongo, por ejemplo, calcular la masa molecular del agua, ¿sí? Teniendo en cuenta que las masas atómicas del hidrógeno y el oxígeno son 1.008 UMAS y 16 UMAS respectivamente. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces la masa molecular del oxígeno sería igual a 2, ese 2 sale porque hay 2 átomos de hidrógeno como ustedes lo ven en la fórmula molecular, multiplicado por la masa atómica del hidrógeno que me están dando ahí, más 1, apenas hay un solo oxígeno, ¿sí? Multiplicado por la masa atómica del oxígeno, que ya también me está dando el ejercicio. Entonces hacemos la cuenta y la masa molecular del agua me quedaría que es 2 multiplicado por 1.008 UMAS más 1, porque hay un solo oxígeno, multiplicado por 16 UMAS. Hago la multiplicación y el resultado me queda en 18.02 UMA. Esa sería la masa molecular del agua, ¿sí? Recuerden que cuando hablo este valor de masa molecular indica que es la masa de una sola molécula de agua y al igual que en el caso atómico uno en el laboratorio nunca trabaja con una sola molécula, ¿sí? Entonces a esto hay que hacerle una reforma si queremos llevarlo un poco a la realidad. Para llevar a la realidad esa masa molecular, sí, nos pasamos al concepto de masa molar. Ahora masa molar entendida para moléculas. Y aquí, al igual que en el caso de la masa atómica, hay algo que nos facilita todo. Y es que la masa molar en gramos, ¿sí?, para una molécula, es numéricamente igual a la masa molecular expresada en UMA. Entonces, como el ejemplo que vimos anteriormente, vimos que la masa molecular del agua era 18,02 UMAS. ¿Sí? Esa es la masa de una sola molécula. Pero como recuerden que en una mol
de agua y 6,02 por 10 a la 23 moléculas, y nos interesa es las cosas a nivel molar. Entonces, como la masa molar en gramos es numéricamente igual a la masa molecular expresada en UMAS, vamos a tener que la masa masa molar del agua son 18,02 gramos sobre mol. ¿Sí? Miren que es numéricamente igual a la masa molecular, pero ahora expresada en gramos sobre mol. ¿Sí? Expresada en unidades en las cuales sí se puede trabajar en el laboratorio. Por último, vamos a poner en práctica lo aprendido, ¿sí? Ahora ya con la masa molar molecular. Entonces, para esto vamos a hacer un solo ejercicio, pero que va a tener 4 ítems y vamos a ver básicamente todo. Entonces, lo primero, vamos a suponer que se tienen 23,8 gramos de glucosa, que es C6H12O6. Y la pregunta A es, ¿cuál es la masa molar de la glucosa? ¿Sí? Ese siempre es el punto de partida. Después, ¿cuántas moles de glucosa hay en esa masa? La parte C es, ¿cuántas moléculas hay en esa masa? ¿Sí? Recuerden que la glucosa pues es una molécula, por lo tanto, la glucosa es un compuesto y un compuesto está formado por muchas moléculas. Entonces, en ese compuesto de glucosa, ¿cuántas moléculas hay? Y por último es cuántos átomos de hidrógeno hay en esa masa. Entonces tenemos a un compuesto formado por moléculas y unas moléculas formadas por átomos, ¿sí? Y la idea es cuántos átomos de hidrógeno hay en esa parte. Ok, vamos a empezar. Entonces, inicialmente empezamos calculando la masa molar. Para la masa molar tenemos que es 6 de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno, así que así lo hacemos. ¿Sí? Las masas molares las podemos investigar en la tabla periódica. Entonces, para el carbono la masa molar es 12,01 gramos sobre mol. Así que tenemos 6 átomos de carbono, porque ahí aparecen 6, multiplicado por 12,01 gramos sobre mol. Más, tenemos 12 de hidrógeno, entonces serían 12 multiplicado por 1,008 gramos sobre mol. Más, tenemos 6 de oxígeno, entonces serían 6 multiplicado por 16,00 gramos sobre mol. Cuando hacemos esa suma, ¿sí?, nos da que la masa molar de la glucosa es igual a 180,17 gramos sobre mol. ¿Ok? Con esa masa es nuestro punto de partida para hacer los otros ejercicios. Entonces, vamos a calcular cuántos moles hay en esa masa de 23,8 gramos. Al igual que en el caso de la masa molar atómica, ¿sí?, la masa molar para una molécula se convierte en un factor de conversión. ¿Qué quiere decir? 180,17 gramos van a equivaler a una mol. Y yo ese factor de conversión lo uso a conveniencia. Entonces, como parto de lo que el ejercicio me da, que son 23,8 gramos de glucosa, lo voy a multiplicar por la masa molar, pero teniendo en cuenta que como gramos está arriba, yo necesito poner gramos abajo. Así que pongo 180,7 gramos de glucosa abajo y arriba pongo una mol de glucosa. Cancelo gramos con gramos y obtengo 0,132 moles de glucosa. Ya tengo el punto B. Ahora, para el punto C y D, yo puedo haber partido el resultado de obtenido en B, pero voy a partir de 0 de nuevo, ¿sí?, para mayor entendimiento. Entonces, parto como siempre de lo que el ejercicio me dio. ¿Qué me dio el ejercicio? 23,8 gramos de glucosa. Entonces, ese es mi punto de partida. Tengo que convertirlo a moles. Para convertirlo a moles uso la masa molar, ¿sí?, teniendo en cuenta que necesito poner gramos abajo. Entonces lo multiplico por 1 mol sobre 180,7 gramos de glucosa. De esa forma cancelo gramos con gramos. Y hasta ahí obtengo moles. La pregunta C me dice cuántas moléculas hay. Entonces recuerden que en una mol de glucosa hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Ese es un factor de conversión. Y en este caso me conviene usar ese factor de conversión de tal modo que el mol quede abajo. Como tenemos mol arriba en la anterior expresión, entonces al poner mol abajo cancelo mol con mol. Entonces voy a poner mol abajo
y arriba voy a poner 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Cancelo mol con mol y noten que lo único que sobrevive es la letra moléculas, ¿sí? Hago la multiplicación y eso me da 7.95 por 10 a la 22 moléculas de glucosa. O sea que esas 7.95 por 10 a la 22 son la cantidad de moléculas que hay en 23.8 gramos de glucosa, ¿sí? Ahora voy a calcular átomos de hidrógeno. Aquí hay algo diferente. Partimos otra vez desde el inicio, ¿sí? Que son los 23.8 gramos de glucosa. Lo multiplico por la masa molar, teniendo en cuenta que gramos tiene que ir abajo. Entonces de esa forma obtengo moles. Y aquí viene lo diferente. Como ustedes ven, en una mol de glucosa, ¿sí? Hay 12 moles de hidrógeno. Noten que es C6H12O6. Entonces, en una mol de glucosa hay 6 moles de carbono, hay 6 moles de oxígeno y hay 12 moles de hidrógeno. Ese es el factor de conversión clave ahí. Como yo tengo en la expresión anterior, tengo mol de glucosa, entonces yo uso ese factor de conversión teniendo en cuenta que mol de glucosa tiene que ir abajo y moles de hidrógeno arriba. Entonces multiplico la anterior expresión por 12 moles de hidrógeno arriba y una mol de glucosa abajo. Al hacer eso cancelo mol con mol, ¿sí? Entonces ya me queda mol de hidrógeno. Pero ojo, porque el hidrógeno ya no es una molécula, ¿sí? Sino un átomo. Entonces sabemos que en una mol de hidrógeno hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Tengo cuidado de que si mol está arriba voy a poner mol abajo, entonces pongo una mol abajo y arriba 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Cancelo mol de hidrógeno con mol de hidrógeno y lo único que sobrevive es átomos de hidrógeno. Hago la multiplicación y obtengo 9.51 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Esa es la cantidad de átomos de hidrógeno que hay en 23.8 gramos de glucosa. Y eso es todo, amigos. Espero les haya servido el video. Repásenlo, porfa. Miren cada cosa detalladamente. Y espero les haya gustado. Nos vemos en un próximo video.